dando vueltas en formato de ¿Cómo se hace encuestas. para ganar? Yo le explico. Nosotros estamos absolutamente persuadidos que vamos a ganar. Y esto no lo digo por un simple sentimiento, por un voluntarista o emotivo, sino que hay datos de la realidad que a nosotros nos comprueban que esto es así. Es cierto que estamos pasando por un momento malo, lo entiendo perfectamente y no soy ajeno, porque las tarifas las pagamos todos, nosotros también, quienes ocupamos una responsabilidad de gobierno. La presión tributaria la pasamos todos, pero lo que tenemos que ver es de dónde venimos. Y de dónde venimos es que evidentemente teníamos variables macroeconómicas absolutamente desajustadas. Recién estamos logrando tener un déficit cero auténtico después de más de 70 años donde hemos vivido permanentemente de prestado y con déficit. Yo siempre digo lo mismo, en una economía doméstica, en una economía familiar, la suya, la mía, si entran 100 pesos y nosotros gastamos 120, esos 20 pesos que se van acumulando, alguien los tiene que pagar. O vamos a un banco o vamos a un usurero. Pero, Enrique, me quiero poner un poquito en el lugar del abogado del diablo. Ustedes dijeron esto justamente cuando ganaron las elecciones. Dijeron, bueno, 2016 iba a ser un año complicado y después iban a aparecer, me imagino que lo recuerda bien, los brotes verdes. Los brotes verdes. No, si nosotros pasaron hacemos 4 años y los brotes son cada vez menos verdes. Claro, parece. pero nosotros no estamos en el mundo, vivimos en un mundo globalizado y nosotros hemos tenido algunas consecuencias de impactos internacionales. Esta caída que hubo en el peso es una caída que se ha registrado en todas las monedas del mundo. Tomemos el euro, por ejemplo, tomemos la moneda de todos los países latinoamericanos, han caído también. Nosotros no pensábamos que a lo mejor la Reserva Federal iba a subir las tasas y esto iba a permitir un flujo de los capitales emergentes hacia mercados que obviamente fueran mucho menos volátiles, más seguros y con mayor rentabilidad. Y también un imponderable como fue la mayor sequía que tuvimos en los últimos 50 años. Si a usted le añade una oposición de que se empeña sistemáticamente en poner el palo en la rueda cuando se acercan los periodos electorales, porque hasta el año 16 no había ningún problema, pero cuando empieza a advertirse que estamos pisando la arena electoral, ahí entonces cada uno trata de posicionarse de la mejor manera posible y incurre en chicanas para primerear al otro. Esto es un clásico de la política. Ahora bien, Enrique, si tomamos en cuenta esto, la inflación de marzo fue realmente alta, por encima del 4,5%. El dólar ayer llegó a 47,5 y bajó un poco, pero igual sigue subiendo mucho con respecto a la semana. En realidad, el dólar subió 10% con respecto al miércoles pasado, que no este último, el anterior, que fue el último día hábil de la semana anterior. Y encima, Cristina Kirchner crece en las encuestas. ¿Es una de las semanas más difíciles de Cambiemos o es la una más semana más difícil, quizás? pero no porque Cristina haya crecido en las encuestas, porque Cristina no es candidata. Hasta ahora yo conozco solo 2 candidatos, Mauricio Macri y Nicolás del Caño. ¿Pero cuánto hace que está en política usted? Mucho. Mucho. Y si usted fuera el candidato que tiene mayor intención de voto y ve que su principal contrincante no está haciendo pie en términos económicos, ¿se presentaría o no? La encuesta es una foto, y bien lo ha dicho el propio, porque la verdad que la encuesta es justamente la encuesta de la consultora Isonomía, creo que es. Y justamente han dicho de que varios analistas han señalado que esa encuesta está motivada no por... no hubo un error del encuestador, por cierto, actuó bien, pero por la bronca que le produce a la gente, entonces como una bronca hacia el gobierno, señala que la pueden votar a Cristina. Ahora, Cristina no se ha presentado, Cristina no ha hablado, y el solo hecho, fíjese, el solo hecho que Cristina apareciera esa encuesta hizo que el dólar subiera. El solo hecho que hizo, ¿por qué? Porque la gente no es tonta, la gente empieza a advertir que si llega a ganar Cristina, vamos a volver a los 70 años de populismo y decadencia. Y esto no lo digo como un cliché. ¿Qué es el populismo? Porque esto hay que aclararlo. El populismo es enterrar en el altar del presente el futuro a las generaciones posteriores. Es decir, pan para hoy y hambre para mañana, para simplificarlo. Es decir, 2 más 2 para el populismo no son 4, es pajarito. Para mí, como para cualquier persona que se dedica a los números en la economía, yo soy abogado, no me dedico a los números, pero
algo de esto. Entiendo, 2 más 2 es 4 acá y en Japón. Entonces, es muy fácil decir, vamos a subsidiar. Fíjese usted lo que costó toda esta fiesta. Porque como dicen los americanos, los desayunos se pagan, la fiesta se paga. Es más, la fiesta de los subsidios las pagamos todos nosotros cuando por presión tributaria teníamos que compensar lo que por el otro lado estábamos recibiendo gratis. Y además recibiendo gratis de una manera aberrante. Y esto no es un concepto clasista el que voy a expresar. Las piletas calefaccionadas de las piscinas, calefaccionadas de los ricos en los countries, las terminaban pagando los pobres que para comprar una garrafa social, una garrafa, no garrafa social porque ni existía eso, sí. La garrafa pagaban sumas homéricas. Nosotros en esto hemos tratado, obviamente, quizás a lo mejor creo que hubiera y esto, la historia contrafáctica no existe, pero esto yo hago mea culpa, yo a lo mejor hubiera hecho... cuando asumió el gobierno, hubiera hecho un cuadro de situación. Cuando Mauricio Macri asumió en la ciudad de Buenos Aires, mostró en una pantalla en la legislatura porteña, en un breve video de 3 minutos, lo que era la ciudad cuando él asumió. No le mintió a la gente. Cuando se produjo la primera inundación acá, en Cabildo y Monroe, le dijo a la gente, se van a tener que inundar 3 años más. La gente dijo, qué horror, esto un político no lo hace, es políticamente incorrecto. ¿Qué era políticamente correcto? ¿Se equivocó entonces Macri? ¿Mentirle? ¿Era mejor jefe de gobierno que presidente? No estoy diciendo eso. En ese punto a lo mejor, específico. En ese punto específico, no quiso ante una situación, ante la tragedia con la cual nosotros nos encontramos, porque pensemos que, sin ir más lejos el tema energético, durante la era acá, en el mundo, el crecimiento del gas fue de un 10%, en la Argentina cayó un 20%, el crecimiento del petróleo fue un 25%, en la Argentina cayó un 42%. Esto hizo que 150.000 millones de dólares se tuvieran que ir en importaciones de gas de Bolivia y de Venezuela y de petróleo de Venezuela. Por supuesto, pagando cifras siderales que iban al bolsillo de los funcionarios el sobreprecio que había. Me parece que presentar ese cuadro trágico no era justamente alentador. No se equivocó en ese momento porque pensamos que evidentemente la situación, que se podía salir con mucha mayor rapidez de esta situación. Pero obviamente cuando uno empieza a ver todo lo que pasó en ese momento, se da cuenta que la situación era un poco más compleja, pero nunca se le mintió a la gente. Además, cuando se habla de pobreza cero, cuando se dice combate al narcotráfico, ahí muestren, hoy recién la vi en pantalla nuestra ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, muestren la cantidad de cocaína, marihuana que incautó Patricia Bullrich. Cuando hablamos de pobreza cero, fue una meta. Es cierto que es la ilusión de todos nosotros. El presidente tiene una preocupación, por eso estamos solucionando las variables macroeconómicas, pero también estamos actuando sobre los efectos colaterales. ¿Cuáles son los efectos colaterales? El tema de los precios elegidos o de los precios cuidados, estos 60 productos están, y con medidas que esto es importante destacarlo, tanto el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, como María Eugenia Vidal en la provincia, han acompañado esas medidas. Por ejemplo, en el caso de María Eugenia, eliminando todo tipo de arancel a lo que sea la producción de electricidad y también, por supuesto, rebajando sustancialmente Enrique, las cuotas del Banco Provincia. Entiendo lo que dice y estoy al tanto de todo lo que ha hecho el gobierno, sobre todo en el último tiempo. Ahora, ¿cómo se hace esto? Mejorar la economía, bajar la inflación, son cosas que realmente llevan mucho tiempo y las elecciones están acá a la vuelta. Es decir, ¿cómo se va a combinar el tiempo que necesita el gobierno para dar una señal económica de mejoría económica con la señal a la gente para que mejore el humor y finalmente termine votando a la propuesta de Cambiemos, a la fórmula de Cambiemos? Primero, el tema económico, si bien es importante, no le voy a decir yo como aquel famoso ministro de Economía que dijo, les hablé con el corazón, un gran ministro, y me contestaron con el bolsillo. Se habrán dado cuenta que Enríquez es radical, porque hace referencia a Pugliese y además dijo persuadido al principio de la entrevista. No, de origen radical. Alfonsín decía persuadido. Sí, por supuesto, y tengo un respeto con él. Pero entonces... Pero yo soy afiliado y dirigente del PRO. Y diputado por el PRO dentro de la Bueno, un PRO con corazón radical. Con historia radical, no importa. Historia radical. No niego mi pasado, pero estoy muy orgulloso de mi presente y de que
estoy en un espacio donde realmente se trabaja en equipo. Lo que yo digo es esto. Vamos a los puntos fundamentales. Hemos recuperado la institucionalidad. Hoy se han nombrado en todo este periodo 250 jueces que el gobierno anterior no nombraba para tenerlos a los jueces subrogantes, que eran los adictos a ellos, de un partido aberrantemente denominado Justicia Legítima, un partido judicial inédito. Y a los demás lo disciplinaban con los carpetazos. El propio Ollarvide confesó, Estamos de acuerdo en que hay más institucionalidad. Hay mucha más institucionalidad. ¿Qué más? Hoy no tenemos un atril devastador donde una señora con el dedo nos armonizaba acerca de lo que teníamos que hacer y si no, iba la AFIP a cargo de Chegaray a disciplinar a la gente. ¿Pero usted cree que eso le va a alcanzar? No, eso le va a alcanzar. Ser competitivo. La gente hoy está viendo decencia. Hoy la gente está viendo que Dietrich, que Guillermo Dietrich, hijo en Obras Públicas, está logrando que todos los precios en las licitaciones sean un 40, un 50% más. Hoy la gente, porque a lo mejor... Acá no nos enteramos, pero yo recibo permanentemente... Más bajos. ¿Cómo? 40-50% más bajos. ¿Qué dije yo? Sí. Más, pero no importa. Un 40% Le doy por una supuesto, mano más bajos. Claro, a lo mejor por el afán de querer comprimir. No hay problema, todo lo no hay que problema, digo, sigamos. Son un 40%. Antes todas las rutas que se hicieron en el sur, que se hicieron, que se licitaron, las de se Lázaro. hicieron, tenían 3 empresas. Las 3 eran de Lázaro Báez. Nunca se licitaban y no se hacían más de unos pocos kilómetros en las rutas que no conducían a nada. En esto creo que hemos mejorado. Tenemos Vaca Muerta que está produciendo a full. Ya estamos exportando gas. El que antes importábamos, hoy lo estamos exportando. Creo que en esto hemos mejorado sustancialmente. Nuestra inserción en el mundo, hoy somos respetados en el mundo. No somos los chicos malos que solamente nos podíamos juntar con los venezolanos. Enrique, ¿por qué a pesar cubanos? de todas estas cosas buenas que usted me está enumerando, Cristina va primera en las encuestas? Porque la encuesta es una foto de hoy, pero no significa eso. ¿Sabe una cosa? Mauricio Macri estaba muy abajo en las encuestas en el 2015 y sin embargo ganó porque la gente... Es bueno recordarlo. La gente no come más vidrio. La gente no come más vidrio. No porque Cristina puso a Zanini en la fórmula presidencial con Scioli. Zanini, hubiera ido Zanini, hubiera ido Scioli, hubiera ganado Macri. O sea, porque la gente ya se convenció, sabe que sin institucionalidad, que... el crecimiento económico no puede ir acompañado de la pobreza cívica. La gente se acostumbró que sin institucionalidad, sin tener una justicia independiente, el camino es el abismo, el camino termina en el abismo. ¿Y usted cree que van a dar vuelta a esta situación de acá a agosto, a octubre? Perdón, en los 3 primeros meses de este año, la industria y la construcción han crecido. Un repunte muy, pero muy leve. 7 meses consecutivos de una balanza comercial favorable. Ahora se están liquidando de una cosecha récord, maíz, soja, girasol y trigo, una cosecha récord, se empiezan a liquidar todas las exportaciones de los granos. Esto va a generar, obviamente, uno va por los pueblos del interior y realmente ve una realidad totalmente distinta. No ve... Hay autopistas hay autopistas, rutas por todos lados como no se habían hecho en los últimos 15 años. O sea que esto la gente lo palpa. La gente que tiene más de 150.000 personas que hoy tienen servicios cloacales. El Metrobús, el Metrobús que llega a la provincia de Buenos Aires. Hay gente que para cruzar de un extremo al otro de una avenida tenía que hacer 40 cuadras porque no tenía un viaducto. No estoy hablando solamente de la ciudad de Buenos Aires, estoy hablando del conurbano bonaerense. Estoy hablando, por ejemplo, de Quilmes, estoy hablando de Lanús, que por supuesto los intendentes, como se visten con ropajes ajenos y como este gobierno ha hecho un auténtico federalismo fiscal, pensemos que 10 provincias en diciembre del 2015 no podían pagar sus sueldos. Este gobierno palió esa situación pavorosa que existía. Y pensemos que hoy hay 22 provincias que tienen superávit. ¿Por qué? Porque el gobierno actual no es como los 3 anteriores, los duques del Calafate, que ¿qué hacían? Disciplinaban como el burro y la zanahoria. Es verdad, los números dicen exactamente eso. Exactamente. Atención, los números dicen eso, es verdad. Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos, en realidad distribuyó mucho más plata en las provincias de una manera mucho más federal. Ahora, teniendo en cuenta esto, sus correligionarios o excorreligionarios, por ejemplo, estoy pensando en Cornejo y en otros gobernadores, no quieren ir junto a Mauricio Macri en la boleta. Porque Macri es, permítame la expresión poética, piantavotos. ¿Por qué ocurre eso? Si Macri fue el gobierno central, fue tan generoso con los gobernadores, ahora los gobernadores le dan la espalda y hacen la suya. Yo creo que en muchos casos... Los propios, digo. En muchos casos, propios y ajenos. Porque quizás han sido más beneficiados los ajenos que los propios. Sí, pero a los ajenos no le vamos a pedir que apoyen a Macri. No, pero a los propios, ajenos, caso Mendoza, pero los ajenos Jujuy, también están hablando de las obras que hicieron, como Bordeta en Entre Ríos, como Arcioni
en Chubut, como Berelique en Río Negro o como Uñaque en San Juan, todos ellos se pavonean hablando de las obras, y esas obras las hicieron gracias a que de la coparticipación que corresponde por la vieja ley 23.548, porque tenemos la asignatura pendiente que nunca se quiso sancionar, porque el gobierno anterior, por ese disciplinamiento político, no lo quiso hacer, de modificar la ley de coparticipación federal. Entonces lo que yo digo es esto, ¿por qué hace? Voy a la pregunta, no le esquivo el bulto. ¿Por qué hace las elecciones de forma separada? Porque en muchos casos se entienden que el problema provincial no puede quedar inmerso en la problemática nacional. Y esto es muy razonable, porque muchas veces se ha producido que la gente ha criticado normalmente la lista sábana o la lista arrastre. Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires mismo nosotros hemos votado en más de una oportunidad separada las dos listas. ¿Por qué? Justamente porque entendemos que los problemas locales no tienen que verse inmersos en los problemas nacionales. Sea buena o sea mala, no lo hacen para separarse, lo hacen yo creo que por un sano criterio de lo que es defender su autonomía Igual provincial. Macri estaba enojadísimo con ese tema. Porque Vidal no lo hizo, Vidal coqueteó con esa posibilidad, pero finalmente hizo lo que quería su jefe político, Macri. Macri no se enoja porque Macri es muy respetuoso de las autonomías provinciales, y esto lo demostró con este auténtico federalismo fiscal del que yo le estoy hablando. Y Macri está, y si uno lo ve, la preocupación que tiene no está ajeno a todo lo que está pasando en este país, y está sumamente preocupado, pero también es sumamente consciente de que este es el camino. El otro camino nos lleva de vuelta a la decadencia, al populismo, a la degradación de las instituciones, al aislamiento internacional, a todo esto que hemos visto durante todos estos años y que nos hemos acostumbrado. ¿Por qué? Porque, y acá hay que también decir las cosas como son, cada vez que un gobierno de signo distinto al peronismo hace las cosas bien o va en la buena dirección, siempre aparecen estos estertores, estas situaciones que uno a veces no quiere pensar mal, pero que ve esta como una suerte de desenfado. En lugar de ayudar, en lugar de colaborar, parece que estuvieran metiendo piedras en el camino, o que quisieran agregar nafta. ¿Usted dice que el peronismo es parte del club del helicóptero, al que tanto criticó, por ejemplo, Elisa Carrió? Y el club del helicóptero fue claramente, el señor Felipe Domingo Cavallo fue a Estados Unidos a decir que el dólar se iba por las nubes. Eso generó a Raúl Alfonsín una situación dramática, una situación que lo obligó a adelantar las elecciones. Tan es cierto que hoy el condenado que no cumple la prisión como corresponde, que es Carlos Saúl Menem, dijo: ya estoy preparado para gobernar. Había ganado las elecciones, en lugar de esperar, era tanto la glotonería que tenía de asumir el poder, que evidentemente adelantó la entrega del mismo. Con Fernando de la Rúa pasó lo mismo. Fernando de la Rúa, si hubiera tenido la soja a 600 como la tuvo Cristina, hoy seguía siendo presidente. O por lo menos, si no seguía siendo presidente, no hubiera terminado como terminó. Esto fue alentado. Y hay algunos personajes que aparecen cíclicamente. Eduardo Duhalde aparece cada vez que se produce. ¿Usted lo escuchó en los últimos años hablar a Duhalde? No. Empezó a hablar ahora de vuelta. Qué cosa curiosa, ¿no? Y qué cosa curiosa que fue el que nos dejó a Néstor Carlos Kirchner. Me dejó casi sin palabras. Y lo dejo de todas sin palabras maneras, Cristina Kirchner... Porque las cosas, ¿sabe lo que pasa? Yo no me las callo, yo no me las digo, yo las digo, ¿sabe por qué? Por acá nos manejamos muchas veces en el terreno de hipocresía. Y como le digo que vamos a ganar, se lo digo también con absoluta sinceridad y absoluto convencimiento, que Mauricio Macri va a ser reelecto, que no hay plan B, ni B larga, ni B corta. ¿No le gusta Vidal como candidata? Vidal es una candidata excelentísima, y seguramente ella, Horacio Rodríguez Larreta, Alfredo Cornejo, hay muchísimos que son, pero evidentemente el camino que marcó Cambiemos con la conducción de Mauricio Macri debe continuar con Mauricio Macri como presidente de la República por 4 años más. Eso no le quepa duda. Enrique Jaime Durán Barba, una especie de gurú, no, realmente un gurú en términos electorales de Mauricio Macri, está fanatizado con la fórmula pro puro. Por eso fueron en el 2015 Macri y Michetti. Si en este momento se necesita una ayuda de alguien cercano, pero no tanto, se podría, mejor dicho, llegar a evaluar una fórmula Macri-Lustó o Macri, un ex ministro de Economía que dejó el gobierno en el año 2005, por ejemplo. El candidato lo va a definir Macri y va a ser dentro del espacio de Cambiemos. Eso estemos seguros que así va a ser.
independientemente de lo que pueda decir Durán Barba o lo que puedan decir. ¿Lustó es parte, no lo recuerdo bien o me confundió el exministro de Economía, ¿Lustó es parte de Cambiemos o no? Lustó no, hoy tiene un bloque propio que se llama Evolución. Yo estoy en la Cámara de Diputados, estoy sentado con todo lo que Cambiemos, Coalición Cívica, Partidos del Interior, Unión Cívica Radical, PRO, y él está sentado en una banca con otros diputados en un bloque que se llama Evolución. ¿No le gusta como compañero de fórmula? No me gusta como compañero de fórmula, no. Somos 108 diputados de Cambiemos. Cuando tenemos reunión de interbloque, Lustó no está porque es otro bloque. Es como si usted me dijera Solá, que está con Victoria Donda, o son otro bloque. Entonces lo baja de una fórmula con Macri. No lo bajo de una fórmula. Digo que el vicepresidente lo va a elegir el presidente y va a salir dentro del espacio de Cambiemos. Yo entiendo, a menos que Lustó fuera, se llegara a un acuerdo que integrara Cambiemos. Ha sido ministro de... No nos olvidemos que fue embajador. Fue embajador, claro. Fue embajador. Aparte estuvo en el avión con Macri en una de las últimas giras que hizo. Claro, exactamente. ¿Debería ser una mujer la vicepresidenta? No lo dice la Constitución. La Constitución no establece la paridad de género ni el cupo para el cargo de presidente y vice. Podría ser perfectamente una mujer, un hombre, pero repito, eso lo va a decidir pocos días antes de la elección de las PASO, el futuro reelecto presidente Mauricio Macri. Y si tuviese que elegir entre Vidal, Bullrich o Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social. ¿Yo? Sí. No soy... Imaginemos que es Macri. No, es que no soy pero lo Macri. conoce más que yo. No, lo conozco más que usted, pero no soy Macri. No, es una decisión muy personal de él. El presidente... Pero ustedes quieren ganar las elecciones, en términos electorales. No vamos, no es una cena el sábado a la noche. Hay que ganar. Hay que ganar. En términos electorales. Pero además nosotros... Cristina piensa así. A ver, esto lo aprendí yo mucho de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta. Y también de Vidal. Nosotros queremos ganar la elección, pero no estamos pensando como veo a diario. Ayer salió Felipe Solá con Victoria Donda, ya lanzándose la candidatura, si van pasos, si límites. Nosotros estamos pensando en trabajar. Nosotros estamos en pensar en que la gente nos puso en un lugar, a mí hasta el año 2021, a Mauricio Macri y a todo su equipo hasta el año 2019, en trabajar por la gente. Yo no voy al Congreso. Ayer, por ejemplo, antes de ayer, sancionamos la ley de obstetricia, sancionamos la ley de narcomenudeo, sancionamos un cúmulo de leyes, una ley muy importante de economía del conocimiento. Y yo voy al Congreso a eso. Si yo fuera a pensar en la próxima elección, diría, a ver, ¿cuántos votos me van a dar las obstetras si le saco la ley? Y no, yo saqué la ley de obstetricia porque me parece que es necesario esa carrera y esa profesión que tenga un control de la matrícula y un ejercicio del poder disciplinario. Entonces, ahora, si usted me pregunta los 3 candidatos que me dio, cualquiera de los 3 candidatos que usted dijo serían brillantes como compañero de fórmula de Mauricio Macri. Pero repito, la decisión la toma él. Jorge Enríquez, diputado de Cambiemos, muchísimas gracias. Resulta que detuvieron a un violador por el sistema de reconocimiento facial que se estrenó ayer. Todo esto a la vuelta de la tanda.